Buenos días. Como había anticipado el presidente ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera ha preparado un reporte a la opinión pública sobre un organismo no gubernamental constituido como asociación civil que se denomina Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC. Este organismo, muy activo políticamente, es una, como decía, asociación civil proclamada sin fines de lucro, que se creó el 26 de noviembre de 2015. Su objeto social es investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad, realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones, para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia, según proclama en su escritura. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Tiene como apoderados legales a Claudio Javier González Guajardo y a María Amparo Casar Pérez. Los ingresos que han tenido desde el año 2015 son: el año 16, 68,053,000, el año 17, 75,469,000, el año 18, 81,833,980, el año 19, 79,867,628, el año 20, 65,263,942 pesos, el año 21, 40,803,588, el año 22, 35,321,881 y el año 23, 55,974,478 pesos. Ahora bien, estos son totales, aunque también hay un ingreso en 2024 que veremos después. Los recursos recibidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde cuentas de los Estados Unidos son 3 operaciones desde The Ford Foundation por 5,601,500 pesos, 2 operaciones, 2 envíos de John and Catherine MacArthur Foundation, una de International Community Foundation, otra FPOS, marca la cuenta bancaria, desde los Estados Unidos en el año 20, 978,072 pesos, una operación, un envío desde Rockefeller Brothers Foundations Incorporated por 471,250, una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated en el año 2017 por 50,957,50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de 9 donativos por un total de 13,017,951 procedentes de los Estados Unidos de América. Ahora bien, a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual,
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96.740.613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena, que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación, en la que no solo participan 3 partidos, claro, sino participa muchísima gente que no corresponde ni es miembro de ninguno de estos 3 partidos, pero que forman parte de un movimiento nacional y popular mexicano. Entonces, no es, insisto en esto, que es muy importante, la subvención del gobierno norteamericano no es, no se da antes de las elecciones de 2018. Ahora, tenemos recursos recibidos por el movimiento contra la corrupción desde cuentas en el extranjero. Se han localizado 2, se han reportado a la UIF 2. Una procedente de National Endowment for Democracy, procedente del Reino Unido, entre año 18 y año 20, 6 operaciones, por 1.615.075 pesos mexicanos. National Endowment for Democracy es una institución creada por el Congreso de los Estados Unidos para financiar justamente lo que ese gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia. Tenemos también una aportación de 425.481 pesos 76 centavos, pero no tenemos disponible el nombre del ordenante, solo el país de origen del año de 2017. Es posible que sea el mismo donante, el mismo ordenante del giro internacional, pero no está confirmado eso. Ahora bien, durante el periodo de 2016 a 2023, Mexicanos contra la Corrupción recibió 29.062 pesos en México y desde México, de las siguientes personas morales, o sea, agrupamientos
y empresas. Fundación Maelba, AC. Fundación Maelba está encabezada o forma parte como miembro importante, destacado, Valentín Díaz Morado, que es una persona muy vinculada a consorcios empresariales muy poderosos. Están ahí también algunos otros prominentes empresarios y capitalistas de México. De ahí, desde 16 hasta 23, obtuvo Mexicanos contra la Corrupción 44 millones de pesos. Aquí quisiera hacer un paréntesis antes de continuar. Estos donativos, de acuerdo con la ley mexicana que está en vigor, son objeto de una concesión fiscal, se deducen para efectos fiscales en las declaraciones de las empresas y de los individuos. Este no es un subsidio del gobierno en turno, es un subsidio del Estado mexicano. El indirecto que beneficia a las asociaciones civiles que están dentro de este estatus de organismos sin fines de lucro que puedan recibir donaciones. Sin embargo, estas organizaciones no informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno, a pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos. Sistema de observación por la seguridad, 34.240.000. Fundación Caluz, 19 millones. Fundación Unifin, 12.200.000 pesos. Una cuenta de Banamex, 9.500.000. Fundación Alsea AC, 8 millones. Fundación Entera, 9 millones. Cayatia, está muy chica la letra. Kiara, SADCB, entre 2017 y 2020 dio 6.600.000. American Express Company, 6.562.000. Centro de Estudios Espinosa Iglesias, 6 millones. Laboratorios PISA, 6 millones. Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle, 6.900.000. La Tesorería de la Federación le devolvió, después de la declaración del año 21, hizo 2 devoluciones por 5.573.000, porque ellos también tienen la capacidad de poder obtener la devolución de impuestos cuando estos han sido enterados a Hacienda por concepto de la facturación o del pago de sueldos y honorarios. Grupo México, muy conocido, de Germán Larrea, 5 millones. Nuplen Comercializadora SADCB, 5 millones. Tiendas Chedraui, 5 millones. Corporativa de Fundaciones AC, 8.796.000. Krill García Cuellar AISA, 4.750.000. Fundación Soriana AC, 4 millones. Ingenio Tala SADCB, 4 millones. Operación y Manufactura Interceramic, 4 millones. Grupo Porcícola Mexicano, 3.333.340. Holzer y Compañía S.A., 3.255.961 pesos. Fundación Empresarios por Puebla,
3,200,000 pesos. Grupo Conéctame SADCB, 3,093,419 pesos. Emilio y Casa Chávez, 3,670,000. Almacenadora Axel SA, 3 millones. Comercializadora Interceramic, 3 millones. Gigante Grupo Inmobiliario, 3 millones. Compusoluciones, y Asociados S.A., 2,640,000. Administración de Riesgos, 2,200,000. Banco Nacional de México, 2 millones. Evercore Casa de Bolsa, 2 millones. Frisa Forjados, 2 millones. Fundación Antonio Chedraui, 2 millones. Fundación Capital, 2 millones. Minera México, también muy conocida, 1,750,000. Una cuenta en Banco Azteca cuyo titular no conocemos todavía, 1,704,958. DINE, 1,666,666. DEFRAC Integrated Services, 2 millones. Embotelladoras Novamex, 2 millones. Envases Universales de México, 2 millones. Grupo Gigante, Estela Holding, 1,500,000. Traxa Sapi, 1,500,000. Galicia Abogados, 1,225,000. Otra cuenta que no hemos identificado al titular, en Banamex, de 1,200,000. Otra cuenta en Banco Azteca, 1,186,609. Un donativo que no conocemos todavía al emisor, 1,099,691,75. Copacer, 1 millón. Empresas y Servicios Organizados S.A., 1 millón. Fundación Ficosec AC, 1 millón. Operadora Futurama, 1 millón. Shingnus S.A., 1 millón. Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, 1 millón. Motfor, 1 millón, 800,000 pesos. El ETEC S.A., 630,000. Becer y Sierra, 960,000. Grupo Trimex S.A., 1,050,000. La Moza Servicios Administrativos, 900,000. Mapfre Mexicamparo, es una empresa conocida, 587,730 pesos. Otra cuenta de Banco Azteca que no se ha identificado la persona moral que le emitió, por 561,573. Alden S.A., 600,000. Servicios Rotoplas, 528,000. Otra cuenta en Banamex, 500,000. Abastecedora Fierro y Acero, 500,000. Almacenes Distores, 500,000. Frisa Servicios, 500,000. Semca Inmuebles, 500,000. Vidriera Monterrey, 500,000. Además hay 90 sujetos, personas morales, por montos menores de 500,000 pesos, hasta que en número de operaciones son 176, por un total de 10,133,000. O sea, procedente de empresas o de organismos, personas morales se les llama, son un total de 299,029,062 pesos
con 50 centavos. Ahora, de personas físicas, recibió Mexicanos contra la Corrupción de Claudio Javier González Laponte entre el año 16 y el año 22, 7 donativos por 16.775.000 pesos que fueron deducidos de su base gravable del donador. María Luisa Guadalupe González Cárdenas, 8 donativos por 6 millones en total. Emilio Icaza Chávez, 7 operaciones por 3.670.000. Alejandro Ramírez Magaña, 2 millones. Héctor Flores Hernández, 1.980.000. Alfredo Achar Tusí, 1.650.000. María Isabel Lazo Corbera, 1.315.000. Jaime Ignacio Krill y Cisniega, 1 millón. Teresa Guajardo Ortiz, 1 millón. Sergio René Argüelles, 750.000. Armando Santa Cruz González, una operación por $500,000 de pesos. Enrique Guille Terrazas Torres, 500,000. Y 97 sujetos más, por montos menores de cada uno de ellos de 500,000 pesos, entre el 16 y el año 23 fueron 25 operaciones por un total de 4.898.293 pesos con 95 centavos, para dar un total de 163 donativos por 39.218.293 pesos con 93 centavos. Ahora, de los gastos. Hemos hablado hasta ahora, de los ingresos y su procedencia. Los gastos o pagos si a cuentas en el exterior del país, en el extranjero. Consorcio Metropolitano Inmobiliario, en una cuenta en Suiza, por 24.552.401 pesos con 38 centavos, moneda nacional. Inmobiliaria Coapa Larca, también en Suiza, 6.088.869 pesos con 62 centavos. Signos Vitales Society, una operación por 1 millón de pesos con 4 centavos. Ricardo Alday González, una operación hacia Estados Unidos, la anterior también era hacia Estados Unidos, por 46.802 pesos con 29 centavos. Inmobiliaria Castellanos S.A. en Suiza, por 39.593 con 70 centavos. One Infraworld Association and Newspapers and News Publishers, 25.135 pesos, una operación. Un total de transferencias al extranjero de la Asociación Civil, cuyos apoderados legales son Claudio Javier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, por 31.752.802 pesos con 3 centavos. Ahora, durante el periodo de 2016 a 2023, el Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pagó 91.038.628 pesos a las siguientes personas morales.
Estrategias de acompañamiento y servicios, 12.236.141. Regalo de cumpleaños, 12.051.880. MAPFRE, 11.557.233. Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 6.419.801. Fianzas y cauciones Atlas, 5.144.057. Servicios AFAN, 3.762.999. Consorcio Interamericano de Comunicación, 3.218.233 pesos. GD Son S.A., 2.018.727. Bepor Arrendamiento, 2.016.003. Gosler, 1.933.739. Colaboradora Puebla, es una holding, 1.788.840 pesos. Cívicus Consultores en Gestión Pública, 1.623.999. Instituto de Formación y Justicia, 1.597.781. AGM EMRAC, 1.544.000. Radiomóvil DIPSA, que es de Telcel, 1.406.650. Imágenes Creación Impresa, 1.321.125. Ciudadanos por una Causa en Común, 1.320.605. Renace Capítulo San Luis Potosí, 1.276.000. Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda Sociedad Civil, 1.100.000. DLG SPP Sociedad Civil, 1.160.000. Nexo Sociedad Ciencia y Literatura Sociedad Anónima, 1.114.875. Banco Santander, 1.114.058. Plataforma Legal SC, 870.000. Minolcopy, 721.100. Ocean Wise Innovation México, 710.616. Data, Opinión Pública y Mercados, 579.840, perdón. Visual Reporting Technologies, 541.033. Nubosoft Servicios, 506.604. Condominio Omega, 503.933. Y tenemos una lista de 149 sujetos que recibieron de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el periodo 2016 a 2023 mediante 819 pagos, 9.817.756 pesos con 2 centavos, para un total de esta clase de erogaciones o pagos de 91.038.628 pesos con 76 centavos. Ahora, vamos a ver otros pagos. Los pagos por concepto de servicios o sueldos o lo que fuera. Se llevaron a cabo entre 2016 y 2023
los siguientes: 26,514,057 pesos con 74 centavos en favor de María Amparo Casar Pérez, una de los dos representantes de la ONG. 11,244,873 pesos con 72 centavos le fueron entregados a Claudio Javier González Guajardo, o más bien él mismo se entregó. Darío Manuel Ramírez Salas, 10,942,466. Salvador Camarena Rodríguez, 8,615,732. Javier Mijangos González, 7,079,958. José Raúl Olmos Castillo, 5,907,706. Gerardo Carrasco Chávez, 5,129,382. José Daniel Lizárraga Méndez, 4,656,794. Leonardo Núñez González, 4,324,120. María del Carmen Trejo Antonio, 4,116,852. Sofía Isabel Ramírez Aguilar, 4,054,804. Georgina Aldana Santana, 3,715,738. Ricardo Alberto Alvarado Andalón, 3,555,393. José Adrián Herrero Morales, 3,029,549. Lucía Viridiana Vergara García, 3,016,419. Isabel Arnós Canalizo, 2,975,175. Luis Alvarado Ballesteros, 2,970,007 pesos. Hugo Barrera Muciño, 2,854,845 pesos. Gloria Hernández Cruz, 2,719,328. Arturo Cervantes Trejo, 2,577,999. Rosa María Ileana Martínez Oñate, 2,537,347 pesos. Jorge Andrés Castañeda Morales, 2,511,243 pesos. Galia Ofelia García Palafox, 2,489,571 pesos. Catalina Ríos Ramírez, 2,359,653. Miriam Castillo Moya, 2,182,062. Ana Marina Chávez Bárcenas, 2,162,041. Valeria Noemí Durán Villanueva, 2,085,058. Irma Vilés Jiménez, 1,798,548. Leonor Ortiz Monasterio Jiménez Cacho, 1,708,675. Inmobiliaria Cuapa, 1,630,986. Rafael Castellanos Flores, 1,456,000. Héctor Jaime Bautista Ramos, 1,456,030. Damaso José Luis Castillo Torres, 1,447,588. Emanuel Tonatzin Hernández Jiménez, 1,028,902. Marina Gómez Robledo Ramos, 1,423,673 pesos. Eugenia Castañeda Gómez Mon, 1,372,490 pesos con 95 centavos. Verónica Marcela Ayala Salazar, 1,366,988. Gabriel Escobar López, 1,269,142. Laura Consuelo Sánchez Ley, 1,259,777.
Félix Gallardo Romero, 1,213,378. Claudia Telma Gómez Durán, 1,200,645. Yadet de Luna Jiménez, 1,012,792. Cecilia Navarrete Reyes, 1,094,048. Julio Antonio Ríos Figueroa, 1,059,447. Javier Martínez Rodríguez, 1,010,448. Omar Guillermo Torres Bobadilla, 1,100,134. Mauricio Rubí Plata, 982,273. Aline Viridiana Coronado Ortega, 888,344 pesos. María Fernanda García Estrada, 869,522. Erika Daniela Mendoza Bergmans, 824,494. Daniel Esteban Melchor Fernández, 801,667. Silva Mariana Hernández Cabello, 808,649. Felipe Nere Narváez Gallangos, 797,187. Adrián Vega Pineda, 771,603. Brenda Vanessa Cisneros Gutiérrez, 749,165. Iván Alejandro Alamillo Suárez, 728,517. Isaac Ávila Rodríguez, 728,188. Samuel Adán Castillo, 684,452. Silver Alonso Mesa Camacho, 676,888. Sara Luz González Ortiz, 636,590. Lorenzo León Robles, 618,287. Alejandra Lorena Bustos Pavón, 600,190. Claudia Alejandra Torres Álvarez, 599,147. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, 598,568. Servicios Audio Representantes y Artis, 576,259. Eduardo Mota García, 574,806. José Manuel Torral Cruz, 572,468. Miguel Ángel Thornton Granados, 566,287. Miguel Alonso Mesa Carmona, 555,204. Eduardo Neftalí Buendía Delgadillo, 531,328. Alejandro Escalante Iturriaga, 520,614. Y 274 sujetos por montos menores, cada uno de ellos de 500,000 pesos, que fueron un total de 24,771,717 pesos con 18 centavos, que dan un gran total de 9,014 operaciones por 203,393,154 pesos con 95 centavos. Una de las cuestiones que se deducen de todo lo que acabo de leer afanosamente es que las ONGs, asociaciones sin fines de lucro, bajo la registro, digamos, notarial de asociaciones civiles, además de que muchas de ellas reciben donativos que son deducibles de impuestos, o sea, son recursos públicos y que de esa forma pues, tienen un virtual subsidio público. Además de eso, también
se relacionan con la gente, ¿no? Dan dinero y reciben dinero de personas, de partes de la sociedad. Sin embargo, las leyes no establecen ningunas obligaciones tales como informar públicamente. Las empresas que se cotizan en la bolsa de valores tienen la obligación. Otras empresas como los bancos tienen la obligación de publicar sus estados de financieros. Hay una serie de empresas, de cosas tal, que la ley les obliga. Estas que reciben no se ven obligadas, no lo hacen, no informan a la sociedad, a pesar de todo. Es un planteamiento que sería cuestión de analizarlo, a ver si pronto se pudiera hacer algo, porque muchas de ellas se dedican a la política, lo cual es un derecho ciudadano, sin duda alguna, ¿no? Pero sin subsidio público, a menos de que hagan un partido. En ese caso sí hay subsidios públicos, pero están en la Constitución y están en la ley. Es otra cosa. Esto no es así. Por lo menos deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México qué es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas. Y en otro sentido, finalmente diré yo, los mexicanos y mexicanas estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros. Recibir donaciones es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros. Una pregunta que hay que responder también. Vamos viendo qué sale, porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes de empresas importantes, grandes, poderosas, y de el gobierno más poderoso del mundo también. Eso es cuanto, presidente. Don Pablo, ¿me permite una pregunta, don Pablo? Don Pablo, ya vimos lo bondadoso que son en Estados Unidos con Mexicanos contra la Corrupción, ya vimos también personas físicas y mexicanos que son muy bondadosos en favor de Mexicanos contra la Corrupción. La ley dice que solamente el 10% de los ingresos de las instituciones que reciben donaciones tienen que ser destinados para el pago de sus empleados. Vemos cómo la señora Mario Amparo Casals, que usted acaba de señalar, recibe 26 millones, me imagino que de salarios, y con la exposición que hace usted, ¿tiene las autoridades hacendarias, las autoridades de gobernación, el retirarle la autorización de donataria a Mexicanos contra la Corrupción? Pues es una cuestión que tiene que analizar la autoridad fiscal, y yo pienso que con esto que estamos haciendo en este momento, estamos transparentando datos que ellos deberían dar a conocer, los integrantes, los dirigentes de esa organización, que son dos, nada más. Pues ya se podría proceder de conformidad con las reglas establecidas a propósito de estos límites que se ponen para cobrar servicios personales de las ONGs que reciben donativos. Adelante. ¿Sí?
por lo pronto, como veo que todos van aquí a preguntar lo que quieren según la dinámica de las conferencias. ¿Quieren preguntarle sobre el tema? Ah, bien. Pues ya me quedé aquí. No sé quién va. Pues órale. ¿Puedo hacer la pregunta esta, pero hacer la siguiente que tenía pensado para el programa? No. Entonces, a ver. Sobre el tema. Hola, hace un mes también habló sobre el tema de Latinus y habló de lavado de dinero y corrupción y explicó que hubo entidades públicas de varios estados, eran Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, pero nunca llegó a decir qué instituciones públicas habían entregado ese dinero a Latinus. También nos gustaría saber sobre ese tema, porque después vino su accidente y no pudo comentar. ¿Estás hablando de entidades públicas? Usted comentó que dieron dinero a Latinus. Exactamente. En tema pues ya lo dijimos. ¿Cuáles eran? De los gobiernos estatales. Son gobiernos estatales. Sí. Pero si se va a tomar alguna medida contra esos responsables públicos también. Sí, claro, porque hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra esos ilícitos. Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias que abarcan el lavado de dinero, y al mismo tiempo los llamados delitos precedentes o los llamados predicados, que en todo el mundo se les llama así porque están ligados a las operaciones con recursos ilícitos. Y la denuncia presentada ante la Fiscalía va en esos términos. Usted comentó que eran Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa. En un primer momento habló de Nuevo León, que después se salió de la lista, pero tiene identificadas… ¿Cuál lista? De los estados, donde había instituciones públicas que habían entregado dinero público a Latinus. Sí. ¿No? Así fue. Y nos podría comunicar, no sé si la próxima vez, ¿qué instituciones públicas exactamente son las que entregaron dinero a Latinus? Eso es el gobierno. La entidad pública que entrega dinero se llama gobierno. No importa si sea la Secretaría de una cosa, la Secretaría de otra o directamente desde la Tesorería. El responsable de esos pagos es el gobierno del Estado. ¿A quién le toca saber exactamente quién autorizó el pago dentro de la administración pública? Es al Ministerio Público, porque nosotros no tenemos ahí, el gobierno de México no tiene ahí autoridad para eso, más que cuando se trata del gobierno federal. Pero si es un gobierno de un estado, pues no puede llegar a hacerle una auditoría, ¿verdad? En cambio, para recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación sí está autorizada a averiguar a dónde fueron esos caudales que proceden de las participaciones de la Federación a los estados. Entonces también ahí hay trabajo de parte del Auditor Superior de la Federación. Don Pablo, Ramón Flores del Centinela informa sobre lo que acaba usted de presentar. ¿Ya se puede hablar de un delito de injerencismo o intervencionismo, por ejemplo, de Estados Unidos a través de la USAID, con todos estos recursos que le entregan a mexicanos, como dice el presidente, a favor, bueno, no lo dice el presidente, yo también lo digo, a favor de la corrupción, no en contra de la corrupción, porque el ver todo lo que están ganando ellos, ¿ya se les puede solicitar o se les puede, mejor dicho, fincar responsabilidades ante la Fiscalía General de la República? Bueno, esa pregunta es para el presidente, obviamente está aquí presente, no la puedo yo responder. No, pero con los datos que presentó. Ahí la dejamos pendiente. El que dirige la política exterior del país en México es el presidente de la República. A ver. Sí, buenos días, presidente, buenos días, señor Pablo Gómez. Preguntar
si de estos datos se tiene detectado si hay dinero de estas transferencias y de todo esto que ha ocurrido y que nos ha mostrado, si llegaron a las elecciones, en particular a la coalición que apoyó el señor Claudio X González, que encabeza esta asociación civil, si está detectado que haya llegado a la elección pasada del 2 de junio a la coalición Va por México, o esto es otra cosa. No tenemos más informe a este respecto que el dinero que se autopagó desde Mexicanos contra la Corrupción, uno de los líderes de la coalición opositora que se creó en gran medida bajo sus propios auspicios, digamos, ¿no? Eso ya establece un vínculo económico, obviamente, entre la asociación civil y pues a lo que se dedicaba verdaderamente él, que además era público, a qué se dedicaba. Y ustedes, bueno, no solamente ustedes, sino los medios que no están aquí en este momento, se informaron con muchísima amplitud, sobre todo cuando se trataba de esta persona, es decir, de X González. Era uno de los líderes, es uno de los líderes de la oposición, a lo cual tiene derecho. Las preguntas no están en relación con su derecho a participar en la vida política, sino en los mecanismos de financiamiento que se hacen, se crean, se ocultan, porque todo lo que he dicho, una cosa que ha estado oculta durante años y no debe ser oculto, debe ser público. Es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a estas ONGs que facturan sobre la base de que el donador puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento son entidades de interés público, aunque la Constitución no los haya declarado. Pero sí la ley, de hecho, está haciendo una declaración de que estas ONGs son entidades de interés público, porque reciben ventaja, reciben canonjía, reciben un estatus especial de parte del Estado Nacional Mexicano. Y así hay que tratar las cosas. Sí, buenos días, Juan Hernández de Diario Basta. Nada más para preguntarle, referente a esta triangulación de recursos, a este envío y recepción de recursos, llama la atención de empresas inmobiliarias, laboratorios. De hecho, uno de estos laboratorios está dentro de este gran grupo de empresas farmacéuticas que acaparaba lo que era el sistema de salud. Hoy lo vemos como uno de los donatarios. Y también hay empresas que se dedican a la comunicación. No sé si ya se ha investigado a estas empresas o estos corporativos, si se podrían estar relacionados precisamente con esta campaña negra, con esos hashtags del narcopresidente, sobre todo lo que estamos hablando, lo que es la cuestión de comunicación, que ellos son los que tienen las herramientas precisamente para contratar este tipo de campañas. Es que estás hablando del tema de Latinos, porque ahí hubo empresas farmacéuticas que fueron usadas como las que cobraban el dinero que iba a dar a una empresa periodística. Pero bueno, podrían estar. Como mencionaste, los laboratorios. Laboratorios, sí, claro. Pensé que ni siquiera son laboratorios. Ahí estaba Laboratorios PISA en uno de los que estaban de los donatarios. Sí, mira, estás vinculando el gran problema que México tuvo. El mayor problema que México tuvo en las elecciones no fue la actividad opositora, que esa es una cosa completamente legal y completamente correcta, ¿no? No, el gran problema fue la campaña y alguien la financió o algunos la financiaron. No sabemos si pocos o muchos, pero miren, el artículo 7º de la Constitución prohíbe cualquier elemento de monopolización de los instrumentos
de difusión. Este artículo es un artículo dedicado a lo que antes era la libertad de prensa, que ahora es la libertad de difusión por cualquier medio. Se garantiza esa libertad y se prohíbe que los medios sean monopolizados por cualquier mecanismo en el que de manera exclusiva o principal. No, monopolio no quiere decir uno solo, no, puede ser estructuras monopólicas. En la medida en que el dinero, el poder del dinero se convierte en poder de difusión, ya no solamente a través de la radio y la televisión como fue históricamente en México, sino también a través de las redes sociales, debemos tomar en cuenta que eso no lo permite el artículo 7º de la Constitución, porque entonces ya la difusión no es tan libre como pretende la Carta Magna, ¿no? Fíjense, es el artículo 7º. Estamos hablando del territorio de derechos humanos cuando hablamos de la difusión de las ideas. Entonces no es una cosa cualquiera, ¿no? Y por lo tanto debe resolverse ya en el país a partir de esta experiencia tan terrible que tuvimos, que yo creo que fue el mayor problema en el marco de la campaña. Ese. Y naturalmente pues nadie fue a los tribunales electorales, porque la 4T no fue a los tribunales electorales a quejarse de la monopolización del espacio web, pero se pudo haber hecho. Pero claro, iban a decir los contrarios que pues, queríamos censurarlos en la web, y de ninguna manera se trata de censurar a nadie. Este es el primer gobierno que ha habido en este país donde no ha habido censura. No habíamos tenido otro. Y eso es algo que debe quedarse ya para lo que es lo que viene hacia adelante y no volver nunca a eso. Pero no estamos hablando aquí de eso, de la censura, estamos hablando de la monopolización por las estructuras, ¿no?, creadas en la economía, que se reflejan en la vida social y afectan derechos humanos pues de la generalidad de las personas. Ese es el punto. Bueno, ya están haciendo preguntas que son para el presidente, no son para mí, pero se puede, bueno, aparte de difundir, Pablo, nada más, además de difundir, Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7, además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la Embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían o estarían incidiendo pues en la política de México. Bueno, para eso es, ¿no? El presidente tendrá que decir al respecto lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? Esperan